Vamos a dedicar esta unidad temática a tratar el tema de la revelación, cómo Dios interviene en la historia del hombre. El objetivo es tratar de responder algunas de las preguntas fundamentales que todo hombre se formula, también los hombres de nuestra generación, no solo los creyentes, sino todo hombre en el fondo se formula estas cuestiones. ¿Es posible para el hombre, que es un ser finito, limitado, conocer a Dios, que es un ser infinito? Si respondemos afirmativamente a esta primera pregunta, entonces la segunda es: ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cuáles son los caminos que nos permiten el acceso a Él? Pero conocer a Dios no solo se reduce a un esfuerzo humano de la razón. ¿Podemos conocer a Dios porque Él se nos dé a conocer? ¿Lo ha hecho? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Como podéis apreciar, son temas apasionantes e importantes que no es fácil resolver en pocas palabras, pero al menos en esta unidad intentaremos dar pistas suficientes que nos permitan entrar en la reflexión y ayudar también a otros, a nuestros alumnos, a poder entrar con la esperanza de hallar respuestas satisfactorias. No vamos a plantear una cuestión previa, que también sería muy interesante, el tema de la existencia de Dios. Es cierto que ya hay muchas personas en nuestra sociedad, cercanos a nosotros, que niegan la existencia de Dios, o que piensan que no se puede afirmar nada acerca de su conocimiento. También ellos esperan de nosotros una palabra, pero esta no será la materia del tema de hoy. Volvamos pues al punto de partida. ¿Es posible para el hombre conocer a Dios? Quisiera comenzar con una historia muy conocida y que se atribuye normalmente a San Agustín. Dice así: un día paseaba San Agustín por la playa mientras iba reflexionando sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Trataba de comprender con su mente analítica cómo era posible que tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pudieran constituir un único Dios. Estando en esas cavilaciones, se encontró con un niño que había excavado un pequeño hoyo en la arena y trataba de llenarlo con el agua del mar. El niñito corría hacia el mar y recogía un poco de agua en una concha. Después regresaba corriendo a verter el líquido en el hueco, repitiendo esto una y otra vez. Aquello llamó la atención del santo, quien, lleno de curiosidad, le preguntó al niño sobre lo que hacía. «Intento meter toda el agua del océano en este hoyo», respondió el niño. «Pero eso es imposible», respondió el teólogo. «¿Cómo piensas meter toda el agua del océano, que es tan inmenso, en un hoyo tan pequeñito? Al igual que tú, que pretendes comprender con tu mente finita el misterio de Dios, que es infinito». Hemos de asumir una cierta imposibilidad de comprender todo lo que es Dios. A Dios le conviene muy bien el atributo de misterio, porque al final hemos de reconocer que es más lo que ignoramos de Dios que lo que conocemos. Pero eso no significa que no podamos conocer absolutamente nada. Hay realidades de nuestra condición humana que nos interrogan y que nos abren a esa existencia de Dios, que nos mueven a buscarlo y a encontrarnos con Él. Por ejemplo, la existencia de un universo hermoso y ordenado. ¿Quién no se ha interrogado al mirar una noche clara al cielo y ver la inmensidad de las estrellas? ¿Todo esto de dónde ha salido? ¿Quién lo ha creado y de una manera ordenada para que subsista? Y si descendemos nuestra mirada hacia abajo y contemplamos la hermosura de la creación, también surge en nosotros ese mismo interrogante. Si nos interrogamos acerca de nuestra realidad más cercana y vamos hacia lo más pequeño,
miramos la composición última de la materia de la que todos estamos formados, ese microcosmos formado por células, moléculas, átomos, partículas subatómicas. Ver el orden que existe en ese nivel nos hace pensar que no puede ser fruto de la casualidad o del azar. Finalmente, si nos fijamos ya más directamente en el ser humano, con su inteligencia, su capacidad de razonar, de conocer, de comunicar, que ha hecho que se cree el lenguaje, el deseo de felicidad y de bien que todo hombre lleva inscrito en su corazón, el ansia de verdad, el deseo de eternidad, de perpetuarnos en el tiempo, tantas realidades de la persona humana que son un interrogante y que desde nuestra razón no podemos justificar. No aceptamos con facilidad la muerte de nuestros seres queridos, ni la propia. Una posible respuesta a todos esos interrogantes es la negación. Mejor no planteárnoslos si no somos capaces de responderlos, o la atribución a la mera materia del resultado de todo lo que existe. Pero a nosotros los creyentes, todo eso nos lleva a pensar que existe un Dios al que podemos conocer. Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Podemos afirmar entonces que el hombre es un ser religioso. En todas las culturas ha existido un deseo de encontrarse con Dios, y se han comprobado comportamientos religiosos, templos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. Es cierto que alguna corriente de pensamiento considera que esta realidad responde a un estadio primitivo del ser humano, pero que con la evolución del pensamiento y de la razón, esta etapa se ha superado. Estamos ya, pues, en el estadio del hombre superior, que ya no necesita a Dios, porque confía que con el avance de las ciencias podrá dar respuesta a todos sus interrogantes. Por eso, esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. Hay muchos hombres y muy cercanos a nosotros que ya no creen en Dios, que lo rechazan y lo niegan. Algunos porque se rebelan contra el mal que descubren en nuestro mundo y se preguntan cómo Dios puede permitir este mal que existe. Otros por la ignorancia o la indiferencia religiosa, o por los afanes del mundo y de las riquezas. Hay tantas personas que viven solo preocupadas por tener y acumular cosas. También hemos de reconocer que muchas veces el mal ejemplo de los creyentes es el que aleja a tantos hombres de Dios, o las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y que encuentran tanto acomodo en nuestros medios de comunicación. Y finalmente, esa actitud del hombre pecador que tiende, por miedo, a ocultarse de Dios. Pero mirad, creo que la realidad se empeña en negar tercamente esta afirmación, ya que en la medida que se oculta y se eclipsa la presencia de Dios en nuestro mundo y en la vida de las personas, no aparece un hombre más libre y autosuficiente, más autónomo, ni siquiera un hombre mejor, sino que aparece un hombre más egoísta y más centrado en sí mismo, y prolifera todo tipo de ídolos y de realidades que pretenden sustituir a Dios para acallar
y adormecer la conciencia. Pensemos, sin ir más lejos, en la cantidad de canales de televisión que nos ofrecen adivinos y echadores de cartas, o en la realidad del consumo que se ha convertido en nuestra sociedad del bienestar casi en una religión. Sin duda, hoy los centros comerciales son las catedrales de nuestra sociedad. ¿Nos sorprende esa lucha de dichos centros por abrir los domingos? Pero con un agravante: estas nuevas religiones o sustitutivos no buscan el bien de la persona, sino solo su propio beneficio. Por tanto, podemos proponer con coherencia que el hombre no solo es capaz de buscar a Dios, sino que en esa búsqueda se juega el sentido último de su existencia y su felicidad. San Agustín expresó con gran claridad su propia experiencia, que también es la nuestra y la de cada persona. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Esa es la verdad más cierta. No hay ninguna realidad en nuestro mundo que haga descansar a nuestro corazón y le conceda la paz y la alegría definitivas que ansía. Hemos visto que el hombre, creado por Dios, es capaz de buscar a Dios. Pero ¿cuáles son las vías, los caminos que nos pueden llevar hasta Él, a intuir siquiera su existencia y su naturaleza? Dos son fundamentalmente esos caminos, de los que ya hemos hablado de alguna manera. Uno es la creación, el mundo que nos rodea, y otro, el hombre. Si reparamos en el mundo, descubrimos el movimiento y el devenir de las cosas, la contingencia de la realidad que es finita y se acaba, el orden y la belleza del mundo. Todo esto nos puede llevar a conocer a Dios como origen y fin del universo. Pero si nos fijamos en el hombre, con su apertura a la verdad y a la belleza, con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con la aspiración al infinito y a la dicha, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. Es verdad que con la luz que nos proporciona nuestra razón podemos llegar a conocer algo de Dios. Por analogía con la realidad, podemos imaginar a un Dios personal que ha ordenado el mundo, que ha puesto las leyes en la naturaleza, que ha creado al hombre. Pero evidentemente no podemos poner rostro a ese Dios. Es el mismo Dios el que libremente ha de mostrarnos su rostro. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y también al Espíritu Santo. Por esto, el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios. ¿Pero qué entendemos por revelación? Si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, encontramos estas definiciones. Revelación es, en primer lugar, la acción y el efecto de revelar. En segundo lugar, la manifestación de una verdad secreta u oculta. Y en tercer lugar, por antonomasia, se llama revelación a una manifestación divina. No nos ha sacado mucho de nuestra interrogación, porque si la revelación es el acto y el efecto de revelar, tendremos que preguntarnos qué significa este verbo. Revelar es, por tanto,
descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, proporcionar indicios o certidumbre de algo, hacer visible la imagen impresa en una placa o película fotográfica y, en cuarto lugar, dicho de Dios, manifestar a los hombres lo futuro u oculto. Creo que la definición que hace alusión a la fotografía es bastante más evidente y clara. Se me ocurre utilizar esta imagen para que entendamos lo que es la revelación de Dios. Podríamos decir que el hombre con su razón es capaz de conocer o de descubrir el negativo de una fotografía, pero es Dios el que con su libertad y su benevolencia la revela para que podamos descubrir el color y la belleza de esa imagen. Nosotros con nuestra razón únicamente accedemos a esa imagen del negativo, pero Dios ha querido en su propio Hijo revelarnos su rostro y su imagen. Dios sale a nuestro encuentro, se autocomunica libre y gratuitamente para que nosotros podamos llegar a Él y participar así también de su naturaleza divina. Se revela por medio de obras y palabras. Las obras manifiestan la doctrina y las realidades que las palabras significan, y éstas proclaman las obras y explican su misterio. La revelación interpela al hombre al que se dirige para entablar una relación de amistad, provocando en él una respuesta. La respuesta del hombre es la fe. Hemos visto, pues, que Dios se ha querido comunicar al hombre, se ha querido dar a conocer. ¿Pero cómo? ¿Por qué medios? ¿En qué momentos? Desde los orígenes, Dios ya se está revelando. En su creación, como ya hemos dicho, hay signos evidentes y palpables de su persona: la belleza, el orden, la armonía. Pero Dios también ha querido comunicarse de un modo personal con el hombre. Por eso elige a Abraham, para que de él nazca un pueblo con el que pueda comunicarse. Dios elige a Abraham y le hace una promesa. Le va a entregar a una tierra y lo va a hacer padre de una multitud de pueblos. Le va a dar una descendencia. Esta promesa se va transmitiendo por medio de Abraham a su hijo Isaac, y de éste a Jacob y a sus hijos por él. Por una circunstancia que es la escasez de alimentos en Canaán, los hijos de Jacob tienen que descender a Egipto, emigrar allí, donde son tratados como esclavos durante más de 400 años. El momento fundamental y fundante del pueblo de Israel es la Pascua, la liberación de Egipto, cuando Dios muestra su poder por medio de su siervo Moisés, sacando a su pueblo de la esclavitud y llevándolo a la tierra prometida. Además, no solo libera al pueblo, sino que elimina a sus enemigos, que mueren ahogados en las aguas del Mar Rojo. En el camino hacia la tierra prometida, Dios establece una alianza en el monte Sinaí con Moisés. Esta alianza, expresada en la ley, se va a convertir en el centro de la vida de Israel, especialmente a partir de su entrada e instalación en la tierra de Canaán. No obstante, sabemos que el pueblo tiende a olvidar la ley y la alianza con Dios, y son los profetas los que se encargarán de refrescar esta memoria del pueblo cuando éste se olvida de Dios y se centra solo en el bienestar que ha adquirido en la tierra que Dios le ha dado. Un momento decisivo de esta revelación de Dios en la historia del pueblo
lo constituye el exilio en Babilonia. Se produce una crisis al perder las instituciones que daban sentido y estabilidad al pueblo, la tierra, el templo y la monarquía. Será al retorno del exilio cuando se produzca una reconstrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén y también de la comunidad judía que vive en su entorno. Pero la revelación de Dios alcanza su punto culminante en la encarnación del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se presenta en nuestro mundo como el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es la máxima expresión de la cercanía que Dios quiere tener con los hombres y su adecuación a nuestra manera de entender, ya que en Jesús Dios nos ha hablado con un lenguaje humano. Esta es la revelación definitiva. En Jesús Dios nos ha dado su palabra completa. Ya no podemos esperar otra revelación mayor. Esta revelación plena en Jesús se ha completado con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Como el mismo Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os llevará, os guiará hasta la verdad plena. Es el Espíritu Santo quien conduce y acompaña la vida de Jesús, que en el bautismo del Jordán es ungido. Además, también este Espíritu de Dios es el que inspirará la escritura de los libros sagrados y, por tanto, es necesaria su ayuda para poder entenderlos en su totalidad. Desde la persona de Jesús, que es el Evangelio en persona, la buena noticia del amor de Dios llega a todos los hombres y también su deseo de salvación universal. Llegamos desde aquí a otra cuestión fundamental. ¿Cómo nos llega a nosotros el Evangelio? Evidentemente, a través de los Evangelios, que nacen de la predicación apostólica, como nos recuerda la Constitución Dei Verbum en su número 7, la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Si el Evangelio ha llegado hasta nosotros, es gracias al testimonio y al trabajo de los que conocieron a Jesús, escucharon sus palabras y vieron sus obras, y luego nos las han comunicado. Es el proceso que recoge San Lucas en el inicio de su Evangelio. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo, diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En primer lugar están los hechos, lo que sucedió con Jesús. En segundo lugar, los testigos, los que lo vieron y acompañaron desde el principio. En tercer lugar están los evangelistas. Lucas dice, yo he resuelto poner por escrito. Y en cuarto lugar, estamos todos los que respondemos a ese nombre, Teófilo, amigo de Dios, que recibimos este testimonio.
Vemos pues que el Evangelio, al igual que el resto de escritos del Nuevo Testamento y toda la Sagrada Escritura, nacen en el seno de una comunidad creyente que recibe esta tradición apostólica y junto con ella el compromiso de transmitirla fiel e íntegramente a la siguiente generación de creyentes. Solo así ha sido posible que haya llegado hasta nosotros tantos siglos después. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Así pues, podemos afirmar entonces que las fuentes de la revelación, para nosotros los creyentes, son la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Cuál es la relación entre ambas? ¿Hay alguna que podamos considerar más importante o más necesaria que la otra? Como nos dice la Constitución Dei Verbum en el número 9, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Hay muchas cuestiones que nacen de aquí y que podríamos seguir planteando, pero será mejor que formen parte de una nueva unidad temática. En resumen, de todo lo visto, podemos afirmar lo siguiente: el hombre puede conocer la existencia de Dios con las luces de su razón natural y puede intuir por analogía algunos rasgos de su naturaleza. Pero al Dios de Jesucristo lo conocemos solo porque en su infinita bondad ha querido revelársenos, primero haciendo una historia de salvación con el pueblo de Israel y después, de una manera mucho más sorprendente e inesperada, por medio de su mismo Hijo Jesucristo, que se hace hombre por nosotros y para darnos a conocer el amor de Dios. Este testimonio nos ha llegado por medio de dos canales íntimamente unidos, como son la Sagrada Escritura y la tradición. Para profundizar en este tema, quisiera concluir presentándoos los materiales de los que me he servido para prepararlo. En primer lugar, está el Catecismo de la Iglesia Católica, que en los números del 26 al 100 recoge estos temas: el hombre capaz de Dios y Dios que sale al encuentro del hombre. También es fundamental para nosotros los creyentes conocer la Constitución dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, que se encuentra entre los documentos del Concilio Vaticano II. Y quiero presentar también dos libros, uno del padre Martín Gelabert, que se titula La Revelación, acontecimiento fundamental, contextual y creíble. Y finalmente, esta obra importante del profesor Salvador Pié Ninot, titulada La Teología Fundamental. En ellas podréis encontrar una mayor reflexión y profundización en los temas que yo os he ofrecido de una manera más sencilla. Muchas gracias.